Hola Ingenial, soy el Dr. Rick y en esta ocasión continuaremos con nuestro curso de Lattice Codes y hablaremos cómo, si tenemos un punto, cómo saber cuál es el punto lattice más cercano. Así que veamos. Aquí tenemos nuestra lattice, donde cada punto azul es un punto lattice. Y tenemos un punto que está representado por el punto rojo. Y queremos saber de todos los puntos látices cuál es el más cercano a este. De los más cercanos tenemos este punto, o puede ser este punto, o puede ser este punto, o visualmente pues, lo analizamos bien, sabemos que el punto látice más cercano a ese punto rojo es este punto, el que está señalado por nuestra flecha de color verde. Y esto lo sabemos ya que nuestro punto cae dentro de nuestra región fundamental que le pertenece a ese punto látice. Ahora, este problema en dos dimensiones o en dimensiones muy pequeñas se puede solucionar de una manera muy eficiente. El problema viene cuando son grandes dimensiones y este problema es muy similar a un problema de cuantización, que es decir, dado un punto en alguno, cuál es el punto más cercano o cómo lo podríamos cuantizar de una forma más eficiente. Así que en esta ocasión hablaremos de cómo calcular el punto más cercano de nuestras root látices o nuestras látices base, que lo hablamos sobre ellas en el video anterior. Para esto vamos a definir algunas cosas. Vamos a tener a y, que va a ser un punto aleatorio, f de y, que va a ser el entero más cercano a y, es decir, vamos a redondear a y. Recordemos que y, en este caso estamos hablando de es un punto en un espacio euclidiano que se conforma de números reales. Y f de y va a ser el mismo vector, pero redondeado, es decir, va a contener puros enteros. Y g de y, que va a ser como f de y, pero con la característica que el peor componente de y se redondea de manera incorrecta. ¿A qué nos referimos o cuál es la función de esta g de y? Veámoslo, aquí tenemos nuestro punto y, que en este caso es el punto de color rojo, y nuestros posibles puntos látices. Estos, en este caso, sería un redondeo y nos seleccionaría el punto que aparece en verde. Pero lo que hace g de y es seleccionarnos otro punto que también esté cercano, pero que esté en dirección contraria. En este caso, para descubrir cuál es el punto látice más cercano, veríamos si es el punto verde de la izquierda o el punto verde de la derecha. Y entre ellos seleccionaríamos cuál es el más cercano y ese sería nuestro punto látice más cercano. Así que g de y nos va a servir para seleccionar otro punto látice que puede ser un candidato a que sea el punto más cercano. Así que veamos un ejemplo numérico de a qué nos referimos con el peor componente. Aquí tenemos y, que consiste en los siguientes valores: 1.3, 0.4, menos 1.7, 1.1 y 3.8. Consiste de 5 valores. Si lo redondeamos, es decir, calculamos f de y, tendríamos 1, 0, menos 2, 1 y 4. Es decir, 1.3 está a 0.3 más cerca del 1, 0.4 está a 0.4 cerca del 0, menos 1.7 está a 0.3 cerca del menos 2, el 1.1 está a 0.1 cerca del 1 y 3.8 está a 0.2 del 4. Y nos referimos al peor componente con el que esté más alejado de lo que redondeamos. En este caso sería el 0.4, que está a 0.4 de su redondeo, que sería el 0. Y lo redondeamos de manera
incorrecta, es decir, en vez de que en este caso baje, va a subir y tendríamos como g de y 1, 1, menos 2, 1 y 4, es decir, el segundo elemento es el que está redondeado de manera incorrecta. Y esto nos va a ayudar para los diferentes algoritmos que vamos a ver para poder, tirando una látiz, poder seleccionar su punto látiz más cercano de un punto aleatorio. Para nuestra látiz de n, el punto látiz más cercano a y será f de y o g de y, donde sus componentes sumen par. Veamos un ejemplo. Tenemos a y, que es el que tuvimos en el caso anterior. Calculamos f de y, que nos daría 1, 0, menos 2, 1 y 4. Calculamos g de y, que nos da 1, 1, menos 2, 1 y 4. Recordar que el que se redondea de manera incorrecta en este caso es el segundo elemento. Y vamos a ver cuánto suman sus componentes. En este caso para f de y suman 4 y para g de y suman 5. Por lo tanto, el punto más cercano a y de nuestra látiz de n, en este caso de 5, sería el 1, 0, menos 2, 1 y 4. Ese sería el punto más cercano. Ahora veamos sobre la látiz E8, que también tiene un algoritmo muy sencillo. Así que veámoslo. Primero se calcula f de y y g de y, como en el caso anterior. Y vamos a guardar el que tenga su suma par. Y lo vamos a poner como x gorro 0 para usarlo más adelante. Después se calcula f de y menos un medio y g de y menos un medio. Es decir, a cada componente de y se le va a restar un medio. Y volvemos a calcular f de y y g de y. Y escogemos aquel que tenga una suma par de nuevo. Y después le sumaremos un medio y le vamos a llamar x gorro 1. Y finalmente vamos a ver entre este x gorro 0 y x gorro 1 cuál de los dos está más cercano a y. Y aquel que esté más cercano va a ser nuestro punto látiz para nuestra látiz E8. Veamos un ejemplo numérico. Aquí tenemos y, que son 8 elementos. En este caso es el 0.3, 1.4, 2.1, 1.1, 0.2, 3.8, 1.3 y 0.1. Calculamos f de y, que sería 0, 1, 2, 1, 0, 4, 1, 0. Y calculamos g de y, que sería 0, 2, 2, 1, 0, 4, 1, 0. En este caso se redondea el componente de la segunda posición. Y calculamos la suma de sus componentes. En este caso tenemos que f de y da 9 y g de y da 10. Por lo tanto, nuestro x gorro 0 va a ser g de y. El 0, 2, 2, 1, 0, 4, 1, 0 es aquel que dio de suma 10, que es un número par. Después calculamos f de y menos un medio y g de y menos un medio. Igual sería, forma de hacerlo sería y menos un medio en cada uno de sus componentes. Por ejemplo, 0.3 menos un medio, 1.4 menos un medio, y así con sus 8 elementos. Y tendríamos que y menos un medio pues sería menos 0.2, 0.9, 1.6 y bla, y seguimos. Y luego calculamos su f de y, es decir, f de y menos un medio. Es decir, redondeamos y tendríamos 0, 1, 2, 1, 0, 3, 2, 0. Y hacemos lo mismo con g de y, que tendríamos 0, 1, 1, 1, 0, 3, 2, 0. En este caso, el tercer elemento se redondeó de manera incorrecta.
y calculamos cuál es su suma. En este caso sería 9 y g de y menos 1/2 sería 8. Por lo que x gorro 1 sería sería g de y menos 1/2 y después a todo le sumamos 1/2. Es decir, al 0, 1, 1, 1, 0, 3, 2, 0 se le va a sumar 1/2 a cada uno de sus componentes. Así tenemos lo siguiente. Recordemos que y, el punto que queremos saber cuál es el más cercano, es 0.3, 1.4, 2.1, 1.1, 0.2, 3.8, 1.3, 0.1. Esas son las coordenadas del punto y. X0, que fue el que calculamos al inicio, es 0, 2, 2, 1, 0, 4, 1, 0. Y X1, gorro, sería 0.5, 1.5, 1.5, 1.5, 0.5, 3.5, 2.5 y 0.5. En este caso vamos a calcular su distancia euclidiana. Recordemos que es la sumatoria de las diferencias entre cada uno de los componentes al cuadrado. Por lo que la distancia a x gorro 0 es de 0.65 y la distancia a x gorro 1 es de 2.35. Por lo que el punto más cercano a y es el 0, 2, 2, 1, 0, 4, 1, 0. Y estos son los algoritmos para calcular, dado un punto, cuál es el punto más cercano a ese punto para las root látices. Para otras látices de mayor dimensión o otro tipo de látices existen otro tipo de algoritmos que vamos a ver más adelante. Si te gustó este video, apóyanos suscribiéndote, dándole un like, y si tienes cualquier duda sobre el tema, no olvides dejarlo en la sección de comentarios. Nos vemos. Bye bye.